Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados. Escuchemos la segunda parte de la entrevista con el licenciado Armando Argüelles Paz y Puente. Bienvenido, estimado Armando. Armando, en esta segunda etapa en consejería, termina gobernación, te invita en ese momento el subsecretario, ahora consejero jurídico, te invita al equipo de la consejería, te invita de alguna manera a regresar a consejería. De alguna manera aquí ya me toca a mí participar ya de manera más directa contigo, porque es cuando me invitas a la consejería. ¿Cómo armas tu equipo? ¿No? Porque no fui solo yo, evidentemente hubo abogadas y abogados que se incorporaron a tu equipo. ¿Y qué temas fueron los que se abordaron en esta segunda etapa en consejería? Muy bien, pues sí. ¿Cómo armo mi equipo? Con libertad, Omar. Me dieron oportunidad de integrar un equipo corto, no era una gran cantidad de abogados, pero tuvimos ocasión, como se fueron todos los anteriores al equipo de quien a su vez llegó a gobernación, hubo ocasión de armar un equipo y se me dio libertad de hacerlo, ¿no? El primero que pensé fue el maestro Omar García Guantes, que a la vez estaba capturado en la Procuraduría General de la República, ya en el área de Derechos Humanos, si no me equivoco. Y yo le planteé a mi jefe, necesito a Omar, ¿no? Que ya es para mí conocido, para él no. Y me dijo, adelante, así como decir, pues trae al que gustes, tienes esa directriz del consejero o libertad. Y creo que desde luego no me equivoqué, pero él no sabía el tamaño de abogado que estaba yo invitando a la consejería. Y desde que tú llegaste hicimos un gran equipo complementario, tú sabes, porque siempre así son las ideas creativas. En la lluvia de ideas conformamos un equipo con gente con experiencia, la gente que me pareció importante de la Secretaría de Gobernación, se incorporó al área de amparo. Tú iniciaste con el área de controversias y acciones en la consejería, en la nueva consejería, vamos a decir, y recordarás que cuando llegamos había una vorágine porque se les ocurrió hacer valer acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral de 2008, si no me equivoco, y teníamos que rendir los informes en los plazos tan cortos que da la ley reglamentaria, a integrarlo en una multiplicidad de temas electorales, en donde el poco equipo que permaneció de la consejería anterior no tenía ninguna experiencia en temas electorales. Y entonces hasta el consejero adjunto tuvo que teclearle ahí por los plazos, te acordarás. Así es. Muy interesante entrarle a tantos temas electorales sin tener tiempo y todas las herramientas que uno quisiera tener para rendir en tiempo y forma los informes, ¿no? Que lo hicimos. Claro. Con desveladas y todo, pero fue el arranque, tú sabes, de esa temporada intensa, ¿no? En consejería. Sí, por supuesto. Yo recuerdo llegar a consejería y prácticamente subirme al tren en marcha. Sí. ¿No? Estábamos contra los plazos, pero indudablemente temas sumamente interesantes. Comentas que de gobernación se viene también parte de tu equipo. Me imagino te refieres a la abogada Maribel Ruiz, que indudablemente, en mi óptica, pues una mujer con una experiencia y una trayectoria en materia de amparo, vamos, maravillosa, ¿no? Extraordinaria la experiencia que tiene Mari. Y en ese sentido, pues se conforma, como tú bien dices, un equipo que si bien no era un equipo tan robusto, había experiencia de distintas áreas y muy interesante. Y destaco la parte de Mari porque a título personal me tocó aprender mucho con ella también, ¿no? De toda su experiencia de gobernación y sumado evidentemente al liderazgo que tú tenías en el equipo, pues indudablemente que había muchas cosas valiosas que destacar de este equipo. Después de esto vienen más controversias, ¿no? Vienen algunas interesantes en materia de organismos genéticamente modificados o vienen algunas en materia de medio ambiente. Y aquí es en donde yo recuerdo, y lo vuelvo a traer a colación, estos grupos
que se integraban de las distintas dependencias, ¿no, Armando? Yo llegué a ver, te reitero, mesas muy robustas con gente con mucha experiencia en sus áreas, muy técnicos, ¿no? Uh-huh. Y que creo que valdría la pena que nos comentaras, ¿no? Sí, tocas un punto para mí muy relevante porque, sobre todo en controversias constitucionales, es, en mi experiencia, fundamental contar con el apoyo de quien conoce el tema sustantivo, práctico. O sea, trataré de explicarme. Una ley establece las normas a que deben sujetarse los operadores del tema que tú quieras. Pero si la ley dice lo que dice, es que obedece a esa realidad social, a ese aspecto que debe ser normado. Y quienes conocen, digamos, la ley, que no necesariamente son abogados, son quienes la operan. En el caso del medio ambiente, por ejemplo, minero, el caso que tú me pongas, los que verdaderamente conocen la ley son los operadores jurídicos y conocen los errores de la ley. Entonces, cuando en una controversia se plantea la inconstitucionalidad de la ley, por ejemplo, y del acto emanado en su aplicación, ya sea como actor o como demandado, lo que el abogado debe tener a la mano, el procesalista, el abogado que lleva el caso en la corte, es de la mano del sustantivo, porque pudiera ser un despacho especializado en una materia, telecomunicaciones o minera, etcétera. Está bien, ¿no? Y de ahí no se sale. En la consejería jurídica tú no eras especialista en todas y cada una de las ramas administrativas, pero tenías la investidura para pedir a la Secretaría del Ramo que te enviara al de turismo cuando se trató el tema del tianguis turístico, o te decíamos de los organismos genéticamente modificados, o temas de medio ambiente, que podías sentarte con el tema en la reforma agraria o de medio ambiente a escribir junto con el coordinador que veía los temas sustantivos la contestación de demanda o la demanda. Y estabas tecleando y haciéndole preguntas sustantivas de qué pasa si se defiende o se plantea la defensa en este sentido. Y ellos te corrigen a veces y dicen, no iría yo hasta allá porque también pasa esto, eso no tenemos tanto problema, donde sí tenemos problema es acá, y tú a lo mejor no lo habías visto allá, el problema de la norma, ¿no? En la aplicación de la norma. Entonces, mi experiencia en general es que si vas a llevar una controversia constitucional, te allegues en la medida de lo posible, no siempre es posible, tanto ni en todos los casos, y si no tienes que tratar de hacerlo, pero cuando se pueda, hasta donde se pueda, allegarte de los elementos del operador jurídico de la ley de que se trate, ¿no? Y eso hay que llevarlo a la corte de algún modo. Exacto. Ahí está el litigio, en la corte con estos personajes. Y precisamente a eso, Armando, es a lo que yo llamo litigio estratégico. Porque estoy convencido que el litigio estratégico no lo define un solo abogado. Lo hace este grupo, este equipo de técnicos, de abogados expertos en el proceso constitucional y de abogados formados en la materia específica de la controversia constitucional o de la acción. Incluso esto yo trato de llevarlo al amparo, ¿no? Tratar de que en la medida de lo posible litiguemos amparo en esa dinámica, digámoslo así. Pero tocaste un punto importantísimo, Armando, y que me gustaría destacar porque también vi que lo hiciste muchas veces. Llevar al técnico a la corte. Uh-huh. En ese derecho que tenemos las partes de acudir a la oficina de las y los ministros para presentar un alegato de oídas, la oportunidad de llevar al técnico, ¿no? Que el técnico no se limite solo a explicarme a mí como abogado del presidente qué debo de escribir para defender el acto ante la corte, sino al técnico llevarlo a la oficina del ministro, sentarlo y explíquele al ministro de qué se trata el reglamento o la ley que usted escribió, ¿no? Y que eso vi que lo hiciste en varias ocasiones. Tuve la oportunidad de acompañarte en algunas, ¿no? Sí, en general
Cada vez que había un caso, tú sabes, lo primero que se hacía era invitar al área técnica. A veces teníamos que invitar al área jurídica también como parte de nosotros, pero la importancia era que estuviera ahí el área técnica, ¿no? Y a lo largo de mi experiencia, los éxitos o fracasos también que puede haber en un litigio pueden ser muchos, pero tu litigio, me parece, mínimamente puede ser que convenzas o no, pero siempre lleva al que puede explicar la realidad del caso concreto, ¿no? Y eso te lo van a agradecer también en la corte, porque lo agradece uno, ya pasaré por ahí, pero siempre que te llevan experiencia práctica o experiencia humana de qué pasa en un caso concreto cuando la corte debe resolver, como todo órgano jurisdiccional, con base en autos, qué elementos puede tener para ver los resultados o los efectos de su resolución en la vida real, fuera de ese caso concreto o incluso en el caso concreto. Y a veces es el litigante el que debe llevarle esos elementos, ¿no? Y quién mejor que el que yo llamo dueño de los fierros o responsable del asunto. Del asunto, claro, claro. Y después de esta etapa, Armando, en la consejería, ¿qué sigue? ¿Para dónde transita tu carrera profesional? Sí, pues estuve yo siempre con ese prurito de litigar a final del día en mi carrera como abogado, digamos. Pero antes de eso, quería yo pasar por una experiencia que me nutriera mucho. Un reto profesional para mí era llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era para mí, yo admiraba las resoluciones, las sentencias de la Corte, ¿no? Y siempre me llamó estar ahí, y así lo manifesté. Y un consejero jurídico, cuando se enteró que yo estaba haciendo exámenes en la Corte para incorporarme a alguna ponencia, muy recién llegado de regreso a la consejería, me envió con Ricardo, con el consejero adjunto de entonces. Me dijo, que no se vaya, esto se va a poner bueno. Pero supo mi intención de ir yo a la Corte y decliné ya de hacer esos exámenes para incorporarme a alguna ponencia que estaban buscando secretarios de estudio y cuenta, y decliné por lealtad y por compromiso, digamos, con el señor consejero institucional. Claro. No me arrepiento, lo hice con convicción. Dije, finalmente a la Corte puedo concursar y incorporarme después, intentarlo, ¿no? Que lo logras, ¿no? O sea, consejero sí me dio la oportunidad de acercarme a alguna ponencia, concretamente a la ponencia del señor ministro Pardo Rebolledo, y expuse mi interés y mi trayectoria, y el señor ministro dijo, tienes un perfil interesante, no tengo nada, pero tienes un perfil interesante, si quieres, ahí lo dejamos, si se abre alguna oportunidad, pues igual te avisamos, ¿no? Y yo dije, con eso estoy hecho, señor ministro, gracias. Y pasaron algunos meses. Después yo tenía trabajo, estaba en la consejería, y un día de la nada me avisaron de que fuera a ver al señor ministro, y resulta que había un espacio para mí ahí, ¿no? Y así es como me incorporé a esa ponencia en la Corte, ¿no? Claro, claro. Que como bien indicas, yo creo que todos los que de alguna manera tenemos cercanía con la Corte, y más en el ámbito del litigio constitucional, pues sin duda alguna nuestro corazoncito late en algún momento para ocupar algún espacio dentro de alguna ponencia, ¿no? Uh-huh. Y tratar de participar de la elaboración de esas sentencias y de ese proceso interpretativo que al final del día realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te integras a la ponencia del ministro Pardo, y evidentemente hay proyectos de sentencia interesantes. ¿Y qué sigue? Vamos, ¿cómo fue ese tránsito en la Corte? ¿Qué observaste dentro de la Corte que tú pudieras destacar? Bueno, ese tránsito en la Corte fue de aprendizaje fundamentalmente para mí. Fue por un lado, conocer el intríngulis
en la Corte, de cómo se procesa una sentencia. Tuve la ocasión de ser un secretario que tenía que cumplir una cuenta en sala, ¿no? De temas básicamente de amparo administrativo, y ver temas en el Pleno, generalmente de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Me tocaba dictaminar en Pleno y en sala, que era un reto y muy interesante, porque tú pues revisas los proyectos de sentencia que hay en Pleno y en sala. Empecé a hacer observaciones que al parecer fueron atinadas, en el sentido de que tú sentías que aportabas, y en la medida en que te dan luz verde para circular tu dictamen y luego te van a ver para decir, oye, esto, aquello, es muy satisfactorio, sientes que estás aportando a las sentencias de la Suprema Corte. Cuando tus proyectos empiezan a pasar y los aprueban en sala, los aprueban en Pleno, sientes que sin haber hecho una sentencia nunca, pues ya las conocía, porque tú sabes que nuestro método siempre fue de algún modo partir de los precedentes de la Corte, y había que revisar las sentencias, y ahí aprendimos muchísimo. Entonces no eran nuevas para mí las sentencias, lo que pasa es que no las había escrito y había que estudiar, ¿no? Pero tuve mucha tolerancia, mucha paciencia del señor ministro, apoyo del coordinador de la ponencia. Yo llegué, se decía, con mucha experiencia en la administración pública, me presentaron. Los compañeros así dijeron, como que venían muchos del Poder Judicial. Pues qué padre, ¿no? Viene con mucha experiencia en la administración pública, como que de qué va a servir aquí. Pero aprendí, y creo que a ellos les resultó muy interesante en estas mesas de desayunos donde se revisaban los asuntos que se van a ir a ver en sala. Y Armando Argüelles, de repente, de acuerdo con su experiencia, metía la cuchara en asuntos que no eran de él de repente, ¿no? Y hablaba precisamente de ciertos proyectos o visiones donde yo decía, bueno, es que en la vida real, en el Ejecutivo, cuando se integra un presupuesto, si empiezan a tomarse decisiones de este tipo, hay que tomar en cuenta X y Y. Uh-huh. Y alguna vez me dijo mi amigo ahora, el coordinador no el primero, el segundo, pero me dijo alguien, fíjate que es interesante que tú intervengas, porque generalmente planteas cosas que no necesariamente hemos tomado en cuenta. Están en el radar. Con esa visión, así ¿no? Es. Y para ellos también creo que fue novedoso que alguien con mi perfil llegara de repente a la ponencia a ver cosas con esa visión de experiencia en el Ejecutivo Federal, ¿no? Claro. Fue interesante, y básicamente te diría que para mí fue de aprendizaje esa parte, y fue satisfactorio que en general mis proyectos pues fueran aprobados. Hubo alguno que generaba criterios interesantes, que yo no produje muchas o tesis propiamente publicadas, ¿no? Pero en algunos proyectos que fueron aprobados después sí se generaron algunos criterios que luego se siguieron como si hubieran sido tesis, ¿no? Y por mencionar a alguno o algunos tuvieron que ver, por ejemplo, uno que no está muy difundido el tema, pero ahí está en el tema, por ejemplo, de amparo. ¿Cuándo puede una autoridad ir al amparo? Y dice la ley, en defensa de su patrimonio, ¿no? Entonces presentó un caso donde una universidad no iba a defender su patrimonio. Y debo decir que mi primer proyecto se fue por la línea, y en sala dijeron algunas voces de ministros, ya hemos bordado un tema, en principio sí, pero aquí hay un tema de garantías institucionales que hemos bordado y que nos gustaría revisar. Entonces el ministro dijo, ok, tomando en cuenta esa, vamos a pensarle, ¿no? Y se retiró su proyecto, me lo regresó para darle una pensada.
y le di una pensada con base en estas situaciones, ¿no? Y al final se aprobó un proyecto donde efectivamente esta universidad venía a defender su autonomía universitaria, y yo planteé que efectivamente era procedente el amparo como una excepción a esta regla categórica de la ley de amparo, y debía considerarse procedente porque venía a defender este principio de autonomía constitucional, ¿no? Y ahí se admitió. En el fondo no se propuso darle la razón, pero en el aspecto procesal me parece que es un precedente interesante. No me dio para sacar la tesis tal cual, pero ahí está un precedente, ¿no? Si te diría otro, se planteaba sobre luz y fuerza el contrato, aviso recibo, cuál es la materia del cobro de la tarifa eléctrica, ¿no? Y se decía, ¿es un tema mercantil o es un tema civil? Y me tocó proponer, debo decir, tomé como base criterios de colegiado donde discutían una y otra cosa, y se propuso que era un tema mercantil. En principio una discusión que la Corte mantuvo después, y sobre ese precedente ya se consolidó incluso una tesis de segunda sala que de algún modo retoma este criterio. Así es. Y luego se sigue desarrollando, y la Corte fue un poco, como a veces sucede, puliendo, vamos a decir, el criterio, ¿no? Claro, claro. Pero fueron temas de amparo administrativo interesantes para mí, fuera de lo que en acciones y controversias electorales y no electorales me tocó proponer como proyectista o dictaminar, ¿no? El tema de qué pasa con el régimen constitucionalidad de los candidatos independientes, por ejemplo, ¿no? Ese fue un aspecto en alguna acción que me tocó a mí atender. Así es, o el tema de trata de personas, en fin, hubo temas interesantes que me tocó. Muy bien, Armando. Y bueno, pues pareciera, por todo lo que hemos platicado hasta ahora, que todo es estudio, que todo tiene que ver con el análisis de la Constitución y de la defensa de las normas, los actos y todo lo que hemos platicado hasta ahora. Pero evidentemente me consta que no todo se agota ahí. Yo sé que tu pasión es la Constitución y su interpretación, pero tienes otras pasiones en la vida, y creo que sería interesante de alguna manera que nuestra audiencia entienda de cómo se va formando una persona en este tipo de cargos tan importantes que tú has tenido. Pero quisiera destacar tu pasión por el dominó, Armando. Pensé que ibas a hablar de mi mujer, y yo dije, ahí sí no me voy a meter, que es mi pasión primaria. Claro, pero por creo supuesto. Que mejor ahí no. Que es una compañera de vida, una jurista que desde luego me ha nutrido mucho, ¿no? Pero no es el tema hoy. Por supuesto, ¿no? Y abordaremos un poco también acerca de ella, porque evidentemente tenemos un tema, un proceso constitucional en trámite del que también valdría la pena destacar algunos puntos. Pero quisiera destacar en tu caso el tema de tu pasión por el dominó, Armando. Realmente, donde yo conozco las primeras opiniones del licenciado Armando Argüelles en temas constitucionales fue precisamente en una mesa de dominó a la que tú me invitaste. ¿Cómo surge este tema, Armando? Sé que te apasiona y sé que es un tema interesante que te gusta mucho, vamos, ¿no? Me gusta mucho, sí. Es un juego que por así decir, me apasiona cuando me apasiono. No he tenido oportunidad de practicarlo todo lo que quisiera. En la corte, por ejemplo, no tuve mucha oportunidad de jugar dominó. Eso lo extrañé. Pero sí, me recuerdas que efectivamente en consejería, en mesas de dominó, fue que surgieron ideas y pláticas sobre la interpretación o la manera de abordar algunos de los temas que teníamos contigo y otros compañeros consejeros adjuntos de la consejería, que brillantes juristas también, o abogados, que tenían que enfrentarse en su respectiva área de competencia legislativa o de actos presidenciales o contenciosa,
y que en esas mesas platicábamos con mucha libertad, a veces fuera de formalidades y rangos, cómo veíamos un problema, ¿no? Sin duda, el dominó en ese sentido que te permite platicar y te permite pensar en otra cosa que no sean las fichas, nos ayudó mucho en algún sentido a comentar estos temas, ¿no? Pero sí, reconozco que ahí era un buen foro también para platicar como este. Por supuesto, un espacio muy agradable y además en el que tuvimos la oportunidad de intercambiar muchos puntos de vista, ¿no? Muy bien, pues después de la corte, Armando, regresas a la consejería jurídica. Hay un retorno a la consejería jurídica en el que te incorporas con el equipo que te había invitado en tu segunda etapa, pero también en un proceso de transición, tengo entendido, ¿no? Es decir, ya venían las elecciones, ya estaba prácticamente el proceso para el cambio, ¿no? En la presidencia de la República, si no mal recuerdo. ¿Cómo fue ese regreso a la consejería y qué destacarías de esta etapa? Sí, mira, en consejería estaba ocupado un lugar importante por un excelente abogado también, que fue secretario de Estudio y Cuenta, y fue llamado a la consejería a colaborar con el entonces consejero. Él me parece, regresó a la corte o fue a la corte. Fuimos compañeros en la corte un tiempo. Y en ese momento sale de consejería y se genera el hueco del perfil. Entonces, el consejero jurídico y mi ex jefe me invitan a regresar en una coyuntura personal donde mis hijas mayores estaban por ingresar a estudiar a la universidad y les dio por escoger una universidad privada cuyas colegiaturas no eran precisamente bajas. Y entonces, con cierta pena, porque yo estaba feliz en la Suprema Corte, tuve que generarme un esquema donde económicamente, como servidor público, tú sabes, tu sueldo no es precisamente suficiente para ciertos gastos, para cubrir ciertos gastos, ¿no? Y aquí tuve que reponerme económicamente, retirar algún fondo ahorrado para poder generar estas condiciones económicas, poder pagar colegiaturas más tranquilo, y regresé a consejería jurídica en buenas condiciones en ese sentido, ¿no? Para mí en ese momento, ¿no? Y estuve un par de años todavía en consejería y es cuando se va a presentar esta coyuntura de entrada en vigor o próxima entrada en vigor de la reforma constitucional de 2014, si no me equivoco, donde se le da a la Fiscalía, a la Procuraduría, entonces General de la República, el carácter de órgano constitucional autónomo. Y previsto en la reforma que las facultades o algunas facultades de la Procuraduría General de la República pasarían a formar parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, es que se me propone o se me invita con mucha posibilidad de servir como de enlace con la Procuraduría General para transitar esta parte de los finales de Procuraduría General de la República y dar inicio a la Fiscalía General de la República, ¿no? En una idea donde yo iba y regresaba a la consejería, porque regresaba con las funciones y el presupuesto que la Procuraduría debía dar a la consejería para poder desarrollar sus funciones en materia de acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿no? Lo que eventualmente te llevó a la Fiscalía, ¿no? Eso me lleva a la Procuraduría General de la República, concluye ese proceso cuando entra en vigor la reforma y es ahí cuando nos invitan a quedarnos para continuar en este proceso de nacimiento de la Fiscalía General, que fue muy interesante, ha sido muy interesante. Sigue ese proceso en marcha. Nosotros siempre fuimos personal de transición, ¿no? La Fiscalía General de la República está naciendo, apenas se publicó en junio del año pasado su estatuto orgánico, y con base en él se van a diseñar las áreas que van
a ejercer las funciones propiamente definidas en un estatuto que equivale al reglamento interior de una ley administrativa, digamos, y que va con base en él a conformarse y definirse más a detalle cuáles áreas, unidades administrativas van a hacer de la Fiscalía General de la República, ese órgano autónomo, y se van de ahí a derivar manuales de organización, de procedimientos, etcétera, ¿no? Así es. Sin embargo, hay una dirección que se mantiene de aquella procuraduría y que transita hacia la Fiscalía, ¿no? Y que aquí quisiera destacarla porque recordemos con nuestra audiencia que tu primer contacto con las controversias y las acciones es precisamente en aquella procuraduría del 96, 97 me comentabas, en donde tuviste la oportunidad de conocer a aquel emblemático titular de la Dirección General de Constitucionalidad, que había sido ombudsman en Sonora, y que Antonio García Ocampo. Juan Antonio García Ocampo, sí, efectivamente, ¿no? Un constitucionalista y un abogado y una persona, maestro de la universidad, al que debo mucho, y lo digo porque ya él se adelantó en este caso, y nos dejó mucho a muchos abogados. Pero, y en ese sentido, Armando, la vida está llena de ciclos. José Antonio García Ocampo. José Antonio García Ocampo. Sí, y en ese sentido, la vida, estoy convencido, tiene ciclos que por alguna razón la vida nos vuelve a llevar por ciertos lugares por los que ya habíamos transitado. Y en este ejercicio reciente, en donde se viene la reforma constitucional para pasar de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República, se te invita a participar como enlace, pero con el paso del tiempo ocupas la titularidad de la Dirección General de Constitucionalidad. ¿Es así? No, realmente sí es así, pero a mí se me invita a ocupar el cargo de Director General de Constitucionalidad, que como bien dices es una posición que a mí me había llamado desde el origen, ¿no? Y cuando se dice va a haber cambios, y se abre ese espacio, te interesa, pero si te interesa es porque viene coyuntura. Entonces la idea sería que te fueras a ser el Director General de Constitucionalidad, a preparar esta transición y eventualmente te regreses a consejería a operarla, ¿no? Mira, así fue la propuesta. Un amigo, compañero, el doctor Vázquez Bisoño, era el Director General de Constitucionalidad, y pues a mí me avisaron que iba a haber, que iba a salir, que iba a haber cambios, y de ahí que si ante esa circunstancia a mí me interesaría llegar en su lugar, ¿no? Muy bien. Así se me planteó y así fue, y después pues nos tocó esa fase difícil eso fue muy importante para mí en 2019 más o menos, generar el proceso con Maribel Ruiz del lado de consejería, definir qué recursos humanos íbamos a entregar a la Consejería Jurídica, ¿no? Cuando las personas que estaban en la Procuraduría General, entonces, pues no querían irse a Consejería precisamente, estaban en el equipo y fue un tema para mí, pues entregar todas las vacantes, calcular cuánto correspondía a la Procuraduría y cuánto correspondía a la Consejería, porque si bien se entregaba la facultad a la Consejería para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, eso no quitaba que el procurador, el fiscal general, mantuviera esa misma facultad, pero tratándose de normas penales o de procesal penal. Entonces, se podía ir, pero no todo. Y la reforma en los transitorios decía los recursos humanos, materiales y financieros que tiene el PGR se pasan a consejería. Y ya de aquel lado de consejería decían, pues pásame todos. O una buena parte, ¿no? Porque has de saber, Omar, que naturalmente la función de promover eventualmente una acción de inconstitucionalidad pasa por revisar las normas locales y federales cotidianamente en el Diario Oficial de la Federación, todas. Y de ahí puede salir una propuesta para impugnar, en su caso, para ejercitar una acción de inconstitucionalidad contra cierta norma. Entonces la infraestructura, digamos, de revisión normativa se tuvo que dividir en dos. No se pudo ir todo para allá, nos tuvimos
que dividir. Y así los que estudian esas normas. Y entonces fue un proceso interesante donde se fueron vacantes que les permitieron contratar gente, pero también algunas personas que estimamos serían útiles en consejería, y nos quedamos también con las que consideramos eran muy importantes para la Fiscalía General. Claro. ¿No? Y de estos procesos de revisión, Armando, pues indudablemente ustedes pudieron advertir distintas normas que no se ajustaban al contenido de la Constitución, a los principios, a las reglas constitucionales. ¿Qué caso pudieras compartirnos que tramitaron en la Fiscalía y que pudiera resultar interesante para nuestra audiencia? Sí, pues yo destacaría uno que me parece ha sido, a mi juicio, el caso más trascendente en lo que hace el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad. Una de mis misiones, que ya fue una instrucción del entonces Procurador General de la República y de mi jefe, el entonces subprocurador, que a la postre fue el procurador encargado, el subprocurador en funciones, prácticamente el procurador, fue intervenir, retomar la intervención de la Procuraduría en la opinión de controversias constitucionales y de acciones impulsarlo, ¿no? Y esa, en mis primeros tiempos, 2016, 2017, fue mi labor volver a retomar ese tema de presencia en la Corte. Entre esos casos, como un producto de la revisión cotidiana de leyes, fue la revisión de este tema de un código penal en Coahuila de Zaragoza, que contenía un tipo penal detectado por una persona que invité a trabajar a la Procuraduría, en ese caso, que venía de la Suprema Corte de Justicia, y un excelente abogado, reconozco, le tocó en turno revisar ese código penal y detectó este tema del aborto penalizado. Él fue quien detecta la norma que le turnan a alguien, él la revisa, detecta que indebidamente este tipo penal penaliza a la mujer que voluntariamente decide abortar en las primeras etapas de gestación. Y en otro tipo penal, además, es menos conocido, se penaliza con menor rigor la violación entre cónyuges, el que en ese supuesto, si es tu esposa o tu cónyuge quien es víctima de este delito, el agresor, el sujeto activo, es penalizado con menos rigor que en la violación en términos generales. Esos fueron, entre otros aspectos que se vieron en esa acción de inconstitucionalidad. Se propone a la directora en turno, a Leticia Villeda, una abogada que ya tiene mucha conciencia de todos estos temas de derechos humanos y de equidad de género y de perspectiva de género. Este abogado le propone, le dice, a mi juicio aquí hay materia. Se genera el estudio de inconstitucionalidad y se me propone proponer a su vez al titular el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad. Fíjate que se discutió ahora sí que internamente el planteamiento, lo que se haría valer ante la Suprema Corte en un tema tan delicado, tan sensible en cualquier país, diría yo, tan discutible desde muchos puntos de vista éticos, religiosos, jurídicos, ¿no? Y donde países como Estados Unidos ha ido en un sentido y parece que está regresando. Yo creo que es de los temas más discutibles que hay en el derecho penal, vinculado con la reproducción humana, ¿no? Al margen de las posiciones personales, ahí está el tema y significa vida o muerte. Yo había tenido un acercamiento, estando en mi primera etapa en la Procuraduría, con una ley que se llamó entonces la Ley Robles, que tenía que ver con el aborto eugenésico. Y ahí se vino ya una primera opinión institucional sobre el aborto, en este caso eugenésico. Y fue mi primer acercamiento cuando vimos que tenía que ver en realidad con la vida o muerte de mujeres que no tienen condiciones económicas para atenderse ante una decisión de este tipo. Y significa que
tienen que hacerlo en condiciones insalubres, ante personal no calificado, y se traduce en muerte de mujeres. Entonces, más allá de establecer los derechos del ser vivo que se ha engendrado, que es concebido, aquí estamos hablando de una realidad social en México, en esta etapa, que conlleva políticas públicas, ¿no? Eso fue allá y se planteó también el tema, se opinó en el tema de la Corte, y aquí se nos daba la ocasión de plantear a la Suprema Corte el tema. Y así lo planteamos a la superioridad. Se nos dijo, espérame, este es un tema que requiere delicado, la opinión del área de derechos humanos, de la Subprocuraduría Jurídica en la materia de derechos humanos. Consúltalo por allá. Se consultó la visión de la entonces subprocuradora y actual también fiscal especializada, coincidió y dijeron, yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Y entonces, pues sí, el titular, el licenciado Elías Beltrán, Alberto Elías Beltrán, autorizó la presentación y le tocó firmar la demanda, que finalmente él coincidió con un tema tan difícil de plantear en el sentido que te comento. No había que optar por una decisión de principios jurídicos discutibles, claro, ¿no? Y él compró el planteamiento, estuvo de acuerdo con estos derechos humanos vistos así en el caso no solo de las mujeres, sino con las personas con capacidad de gestar, que la Corte en la sentencia ya hace expresamente esa acotación, porque finalmente la trascendencia de esta acción es haberlo llevado a la Corte. Ya fue la Suprema Corte la que, al estudiar bajo esa posibilidad este tema y el otro que comenté de la violación al cónyuge, pudo examinar los aspectos, los principios involucrados y generar una sentencia que me parece muy trascendente en el ámbito del orden jurídico nacional, porque después de esta resolución, los códigos penales de distintos estados, con la intervención de organizaciones civiles, que a partir de esta resolución de la Corte, que encontró parcialmente fundada y parcialmente procedente la acción, porque reconoció validez de alguna disposición que no incidía propiamente en este tema, sino que era descriptiva, etcétera, pero en el tema de aborto y de esta violación al cónyuge declaró invalidez. Y con base en ello, estas organizaciones empezaron a hacer un litigio estratégico para llevar en juicios de amparo en diversas entidades de la República el tema, y se han ido concediendo los amparos, e incluso entiendo a nivel legislativo también, los órganos legislativos en diversas entidades federativas han ido derogando o modificando sus códigos penales para hacerlos acordes a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia. Creo que si te mencionara un caso relevante por su trascendencia, es que la Procuraduría entonces llevó a la Corte el tema, y eso permitió que la Suprema Corte hiciera la interpretación constitucional que hizo bajo una perspectiva de género y de interseccional, abarcando ya, aplicando todos estos principios convencionales y constitucionales a un caso concreto, como fue en el tema del aborto. En el caso de Coahuila, ¿no? De Coahuila. Así es. Y de esa nos sentimos contentos como Procuraduría, todavía Procuraduría. Ya en el tema de la Fiscalía, si me permites un caso concreto, pues a mí me parece interesante el planteamiento que se hizo cuando, con motivo de la reforma, el Fiscal General de la República pudo ser considerado como un ente o un órgano que podía ser actor o demandado en una controversia constitucional, porque hasta antes de la entrada en vigor de la reforma, la Procuraduría estaba en la esfera jurídica del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, propiamente era el Ejecutivo el que era actor o demandado. Acá ya cobraba como órgano autónomo constitucional ese carácter, ¿no? Y entonces se vino un caso
donde por primera vez un fiscal general promueve una controversia constitucional, y en este caso contra una resolución dictada por un órgano que constitucionalmente tiene ahí definido el asunto de que sus resoluciones son definitivas e inatacables. Y entonces era un reto importante. ¿El demandado quién fue? El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso al INAI, conocida como INAI, se planteó en una resolución dictada en un recurso de revisión, se ordenó a la institución entregar el nombre y cargo pues, de una plantilla de las subprocuradurías especializadas, de las entonces subprocuradurías de delincuencia organizada, de las áreas de las delegaciones en toda la República en materia de derechos humanos, en fin. Qué interesante, porque entonces era un órgano constitucional autónomo en contra de otro órgano constitucional autónomo, ¿no? Así es. Que además la Constitución o el constituyente permanente abre la posibilidad para que este tipo de controversias pues precisamente lleguen al máximo tribunal, ¿no? Y fíjense qué interesante para nuestra audiencia, me gustaría destacar cómo esta inquietud de uno de tus colegas en el análisis de una norma, regresándome un poco a la controversia o a la acción del aborto, cómo esa inquietud de uno de tus colegas en la revisión llevó al análisis jurídico primero de tu área, después de distintas áreas de la Procuraduría en ese momento, a convencer al procurador en turno a que suscribiera, y esa inquietud que tuvo tu colega terminó finalmente discutiéndose en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Qué interesante cómo se van gestando la promoción de este tipo de medios de control constitucional, porque es algo que muchos de nuestros colegas pues no perciben. Ellos realmente se enteran de cuando el asunto está presentado, de cuando en algún momento se hace pública la demanda o se hace pública ya la resolución dictada por la Corte, pero indudablemente que este proceso que nos acabas de narrar es muy interesante, ¿no? Pues, querido Armando, ha sido un placer platicar aquí contigo. Ya para ir concluyendo con nuestra charla, me parece que el presidente López Obrador, si bien es cierto, se ubica en el ámbito del Ejecutivo, le ha dado una dinámica muy, muy interesante al derecho constitucional en México, ¿no? Creo que es innegable que ha venido a cambiar mucha de la visión que el Ejecutivo tenía respecto de la Constitución, y claro, posicionamientos muy importantes que ha tenido a lo largo de este sexenio que está a punto de concluir. Y sin duda alguna, podríamos citar varios, ¿no? Que los voy a hacer a título personal. Yo recuerdo aquella instrucción que dio al inicio del sexenio, por ejemplo, donde dijo, estoy girando la instrucción por escrito a las dependencias que inapliquen la reforma constitucional en materia educativa. La mal llamada reforma educativa, él le llamaba, ¿no? Recuerdo que en ese momento una gran cantidad de constitucionalistas de mucho renombre pues empezaron a emitir opiniones de por qué el presidente no podía hacer eso y que el presidente no tenía competencia, y que al final del día el presidente, si quería inaplicar la Constitución, pues lo idóneo era presentar la reforma constitucional y cambiar la Constitución en ese sentido, ¿no? Creo que más allá de la instrucción, que para mi gusto era un mensaje político más que una instrucción, decisiones así marcó el presidente actual, el presidente López Obrador, y yo en lo particular pienso nos ha obligado a repensar la Constitución. Creo que hoy tenemos una Constitución que se debe de interpretar en un sentido muy distinto al que teníamos en épocas anteriores. Y muestra de ello, pues es precisamente lo que acaba de ocurrir con la llegada de personajes con la llegada de personajes a la Suprema Corte, como titulares, como ministras o ministros a la Suprema Corte, que no necesariamente son ese perfil al que estábamos acostumbrados en sexenios anteriores. Ese perfil o muy académico, como un José Ramón Cosío que tenía toda una trayectoria académica
un gran intérprete de la Constitución y es innegable que es uno de los grandes ministros que ha tenido la Corte. O yo recuerdo con mucho aprecio y con mucha admiración a un don Guillermo Ortiz Mayagoitia, por ejemplo, un extraordinario presidente de la Corte formado en el Poder Judicial. Pues indudablemente hoy día esos perfiles han ido cambiando. Realmente la llegada, como te decía hace un rato, de estos personajes o la llegada de ciudadanos o ciudadanas, no necesariamente constitucionalistas formados en el Poder Judicial o formados en el ámbito académico, pero que hoy es una realidad, ocuparán un cargo dentro, ocuparán un cargo dentro del máximo tribunal. Y creo que aquí viene una pregunta importante, Armando. ¿Qué debemos de esperar? ¿Para dónde va la interpretación de la Constitución en México a partir de la llegada de ciudadanos a la Corte? Que yo en principio te quiero decir que yo no lo veo mal, ¿no? Yo no lo veo mal el hecho de que lleguen ciudadanos de a pie, que lleguen ciudadanos abogados, por supuesto, y que lleguen a proponer una interpretación de la Constitución. Claro, yo sé y he leído a muchos de mis colegas que dicen ellos preferirían ese estilo clásico que traíamos de sexenios anteriores, en donde llegaban perfiles, reitero, sumamente distinguidos. Yo vuelvo a poner el caso del ministro Cosío, incluso para mi gusto la primera etapa del ministro Saldívar, también sumamente destacable, o ministros de carrera como don Guillermo Ortiz Mayagoitia, ¿no? Hoy ya no es así. Hoy ya no es así, hoy ocuparán esos cargos ciudadanos. ¿Qué opinas, Armando? ¿Para dónde va la interpretación de la Constitución con la llegada de este tipo de personas a la Corte? Bueno, es muy prematuro para mí anticiparlo, pero sí trataré de hacer un comentario que dé una idea. Para mí, sí, el Tribunal Constitucional del país es muy sano que esté integrado por distintas mentes, distintos perfiles. Yo creo que preferentemente, en general, sí es conveniente que tenga personal formado en el Poder Judicial de la Federación. Tú mencionabas al señor ministro Ortiz Mayagoitia. Yo te diría que tuve la oportunidad de trabajar con un gran jurista que me ha enseñado mucho, que es el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, con una carrera judicial de origen y que me parece que tuve ocasión de ver en la práctica cómo una formación de este tipo contrasta con la visión del académico, del litigante académico, en donde tiene que valorarse en la vida real del juez, de los órganos jurisdiccionales, cómo aplicar un criterio garantista bordado conforme a principios derivados de nuestros instrumentos internacionales y de la Constitución, pero que a veces hay que aterrizar en un México del 2023 con los órganos y entes públicos que tenemos, con los servidores públicos que de facto tenemos, nuestra realidad social, nuestra problemática de seguridad, por ejemplo, real, ¿no? Y entonces para el Tribunal Constitucional mexicano es difícil, como para todo Tribunal Constitucional, aterrizar en las condiciones fácticas del Estado correspondiente estos principios que están bordados para todos los estados. Los derechos humanos son universales, pero como se dice por ahí, no es lo mismo Finlandia en cierto momento histórico que un México en otro momento histórico. No es lo mismo México mismo en la etapa postrevolucionaria al México o los que siguieron en estos años de consolidación, diríamos, de un México pacífico, a la etapa que de unos años ya, 2007 tal vez, que inició la guerra mal llamada tal vez guerra contra el narcotráfico, tiene a México donde está hoy por hoy, contrastado con figuras como la prisión preventiva oficiosa, que por dar un ejemplo, está internacionalmente ya vista con un parámetro, digamos, pero nuestra realidad social resuelve
alguna situación que los fiscalistas mejor que yo podrían exponer. ¿Cómo veo la integración en una época así? Veo que nuestra Constitución dejó de ser lo que conocíamos propiamente dicho. La Constitución, me refiero a la Constitución como crisol de pensamientos, ideologías, sueños de una población que convive, ¿no? Me parece que ya se requiere una especie de revisión de la Constitución en su sentido menos formal, sino más de fondo. Y claro, se requiere entonces también una revisión del máximo intérprete de la Constitución. Eso conlleva a que los perfiles de los que integran este Tribunal Constitucional, que va a interpretar, va a decir lo que la Constitución dice, o lo que los derechos humanos cristalizados en los tratados internacionales suscritos por México dicen, bajo la interpretación de lo que dice, en este caso, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice lo que dice la Convención Americana. Pero a su vez, nuestra Corte debe interpretar lo que dice esta Corte Internacional, y hay varios casos en el tema, por ejemplo, de prisión preventiva oficiosa, que debemos entender, para efectos del orden interno, todo el alcance que tiene una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una etapa donde la interacción de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de símbolos, va a ser muy interesante. La última designación tal vez se aparta de los cánones formales a que estábamos acostumbrados. Yo te diría que habría que esperar cómo en la práctica una visión así, con ese perfil, se deja ver en la interpretación de casos concretos, acompañada de los perfiles, digamos, más técnicos, jurídicamente hablando, en materia de amparo, por ejemplo, ¿no? Es natural que quien se formó en el universo del amparo como juez, o como desde antes, desde toda su trayectoria, perfiles como el del señor ministro Pérez Dayán, o Pardo Rebolledo, o como la señora presidenta Norma Piña Hernández, son juristas que se desarrollaron en el ámbito, yo digo principalmente en una primera etapa del amparo, y luego en acciones y controversias, claro. Y que naturalmente su visión del derecho, de la Constitución, será distinta a la que puedan tener otros ministros con una formación más académica, que no tuvieron en la práctica ese desarrollo judicial, pero que por eso aportaron, y fue evidente en su momento, como un señor ministro como José Ramón Cosío o como Arturo Saldívar Lelo de la Rea, empezaron a aportar una visión distinta y enriquecedora al Tribunal Constitucional. Yo vería con esa visión la incorporación de nuevas ministras y ministros que también van a aportar, y que hay que esperar, para mí, qué sucede en esta interpretación de la nueva Constitución real. Una Constitución que está en construcción, me parece. Así es. La Constitución, hasta antes de, ¿qué te gusta? De la visión que tú mencionaste de la llamada 4 transformación, era una. Pero nuestra realidad social nos dice que algo no está pasando bien, que tenemos una concentración de riqueza en una muy pequeña franja a nivel mundial, desde luego, y tantas personas en el mundo carecen de los satisfactores necesarios para tener una vida donde puedan desarrollarse plenamente, que tengan acceso a los satisfactores de salud, de educación. Es claro que a nivel mundial tenemos un problema muy serio, fuera del mayor problema, que para mí es el medio ambiente, también no para mí, para los que saben, los científicos. ¿Cómo va a enfrentar el Estado mexicano estos problemas? Con
los paradigmas, los modelos tradicionales. Yo creo que el Tribunal Constitucional debe avanzar en esta revaloración o esta revisión, diría yo, de cuáles son los principios que deben prevalecer, constitucionales y convencionales, en nuestra realidad actual. Y me parece que la lluvia de ideas genera creatividad en la solución de las cosas, en el establecimiento de políticas públicas inteligentes que verdaderamente resuelvan las cosas. Y entonces, cuando en un equipo incorporas elementos novedosos, me parece que puedes tener soluciones novedosas. Y yo dejaría ahí esta situación, que entre las aportaciones de todos y cada uno de quienes integran un órgano colegiado como estos, se generen nuevas soluciones a viejos problemas no resueltos, ¿no? Claro. Creo que habría que revisar el futuro de la Constitución formal, cómo está en transición muchos de sus principios y formas de resolver muchos temas, porque está, me parece, en transición una revisión ante un cambio de ideología política que se va a reflejar, y lo hemos visto, en la Constitución y en sus intérpretes. Entonces va a ser muy interesante lo que suceda en los próximos años. Claro. Muy bien, Armando, pues muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedora esta plática, ha sido un honor tenerte de nueva cuenta aquí en Mérida y particularmente en Naticum. Te queremos agradecer. Como ustedes pueden escuchar, una trayectoria impresionante, totalmente vinculada al ámbito de los medios de control constitucional, un jurista, Armando Argüelles es un jurista con una experiencia enorme en toda esta trayectoria que nos acaba de narrar, con una agudeza que habría que destacarla, y eso creo que valdría la pena para una futura charla, con una agudeza muy precisa, muy interesante de cómo analizas los casos. Las opiniones que nos has dado pues indudablemente reflejan esa experiencia que tienes. Te quiero agradecer, te quiero desear que vengan muchos éxitos, Armando. Yo sé que hay cambios importantes en la vida de un jurista, y que en el momento en el que llegan esos cambios pues siempre son para cosas positivas. Desearte mucho éxito, queremos agradecerte todo el equipo de Naticum. Quiero comentarle a nuestra audiencia que además aquí se encuentra presente la familia de Armando, y que indudablemente estamos muy contentos de que nos hayas dado esta oportunidad. Y vamos a despedir a Armando con un aplauso, ¿no? Yo creo que vale la pena que se vaya con un fuerte aplauso. Sí. Y bueno, pues muchas gracias, y bueno, pues invitar a todas y a todos a que nos visiten en nuestras redes sociales, a que sigan nuestra página de internet, no dejen de consultar los distintos materiales que estamos publicando, no se pierdan los cursos con los que vamos a arrancar este año, así que estaremos muy pendientes de publicar con toda oportunidad para que tengan conocimiento de los mismos, y pues nos vemos, hasta la próxima.